Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a este su programa Nido de Formación. Está con ustedes Leo Barreto de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bien especial porque nos va a enseñar a cómo entender la palabra de Dios, cuál es el sentido en el cual está escrito esta palabra. Veíamos en programas anteriores que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretarla, pero la palabra en sí está escrita con dos sentidos diferentes. Antes de empezar quisiera como que miráramos este video introductorio de nuestro querido Papa Francisco y él nos va a ayudar como a abonar el terreno de lo que vamos a explicar, como a ayudarnos como a explicar de una manera más sencilla qué es leer la palabra de Dios, pero más que eso, dejar que Dios lea la vida de cada uno de nosotros. Como lo dice bien el Papa Francisco, dejarnos sorprender por el Señor. Bienvenidos. Io mi domando a me e anche vi domando a voi, ci lasciamo scrivere la nostra vita da Dio o vogliamo scriverla noi? Me pregunto a mí y les pregunto a ustedes, ¿nos dejamos escribir la vida, nuestra vida, por Dios o queremos escribirla nosotros? Y esto nos habla de la docilidad. ¿Somos dóciles a la palabra de Dios? Sì, io voglio essere docile. Ma tu hai capacità di ascoltarla, di sentirla? Sí, yo quiero ser dócil, Tu hai capacità di pero tú trovare la parola tienes la di capacidad Dio? de escucharla, de oírla, tienes la La storia capacidad di de un encontrar giorno. la palabra de Dios en la historia de cada día, o son tus ideas las que te mantienen y no dejas que la sorpresa del Señor te hable? Non lasci che la sorpresa del Signore ti parli. Bueno, ¿cómo les pareció esas palabras que nos regalaba nuestro querido Papa Francisco sobre dejarnos sorprender por Dios? Se pone uno a pensar de cuántas maneras Dios nos quiere sorprender. Y en el día de hoy vamos a resaltar lo que es la palabra de Dios, cómo Dios nos habla a través de su palabra y cómo Dios nos sorprende a través de ella. ¿Cuántas veces de pronto tú vas a la Eucaristía, escuchas el Evangelio o alguna de las lecturas y de pronto descubres en alguna frase o en alguna palabra algo que toca tu corazón, descubres el amor de Dios allí, te descubres como necesitado de Dios? Eso es dejarse sorprender por Dios. O cuando estás en tu grupo de oración o en familia o de manera personal, escuchas o lees un texto bíblico y descubres en una frase, en una palabra, el sabor de Dios. Dios que te está hablando, Dios que sale a tu encuentro. Eso es dejarnos sorprender por Dios. Y de eso se trata el programa del día de hoy. Es ayudar a entender de una mejor manera cómo está escrita la palabra de Dios. Muchas veces vamos a la Eucaristía o escuchamos un texto o leemos un texto bíblico y no le encontramos sentido o nos parece muy sencillo, muy simple, como muy desabrido, digámoslo así, como sin sabor, o sencillamente no lo entendemos, no sabemos nada de lo que está diciendo, creemos que esto no es para nosotros. Dios siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros y de eso se trata el programa del día de hoy. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar de lo que es el sentido de la Sagrada Escritura. Lo pueden encontrar en el numeral 115 de sus catecismos y allí la iglesia, que es la palabra de Dios, la iglesia católica nos dice que la palabra de Dios está escrita en dos sentidos. El sentido literal, allí vamos a ver todo lo que es los exégetas, la exégesis, son términos bien interesantes de aprender cómo un exégeta tiene que ver ciertas características de un texto para poderlo entender. Eso lo vamos a ver de una manera lo más sencilla posible. Y luego vamos a ver un texto bíblico bellísimo de los Hechos de los Apóstoles, ya les diré qué texto es. Vamos a desarrollar brevemente qué es eso del sentido literal en ese texto bíblico. La segunda parte vamos a ver el sentido espiritual. ¿Cómo está dividido el sentido espiritual? ¿Cómo el catecismo nos lo enseña? Y vamos a tomar el mismo texto bíblico y vamos a ver el sentido espiritual de ese mismo texto bíblico. Así de pronto vamos a tener unas mejores herramientas y unas mejores luces para poder entender la palabra de Dios cada vez que lo escuchemos, como que le podamos encontrar más sentido. Acuérdate, la persona más importante
para ayudarnos a entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Hay que estarlo pidiendo constantemente. Orar antes de orar, orar orando, orar después de orar. Y para leer la palabra del Señor hay que pedir el Espíritu Santo. Ya veíamos en un programa anterior los criterios que la iglesia nos regala para interpretar la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo está escrita esa palabra de Dios. Así que ármense de su catecismo de la Iglesia Católica, ya sabes, numeral 115, la palabra de Dios, una buena Biblia católica, una Biblia de estudio, una Biblia que tú tengas que te sirva de referencia, que sea católica, y tu blog de notas. Vayan por eso y ya nos vemos. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando que en el numeral 115 del Catecismo encontramos un tema que se llama el sentido de la Escritura. Según una antigua tradición que hay en la Iglesia Católica, la palabra de Dios tiene dos sentidos que deben ser tenidos en cuenta cuando la leamos. Uno es el sentido literal y el otro es el sentido espiritual. Empecemos con el primero. Vamos por partes. El sentido literal de la palabra o de la Escritura. ¿Qué significa ese sentido literal? Es el significado de las palabras de la Escritura descubierto por la exégesis. Es decir, cuando tú lees un texto bíblico, cada palabra, no tampoco cada palabra, pero hay ciertas palabras que tienen un significado especial. Y la exégesis significa, eso viene del griego, que significa relato, interpretación, explicación. La exégesis lo que hace es tomar esa palabra y estudiar el contexto en el cual está inmersa esa palabra. En un programa anterior, en Nido de Formación, hablábamos del 611, no sé si lo recuerdan. Decíamos que es el contexto sociocultural en el cual se desarrollan los acontecimientos. Eso es lo que hace la exégesis, estudiar el contexto en el cual está inmersa esa palabra para poder entenderla dentro del texto mismo. ¿Quiénes son los que estudian la exégesis? O mejor, ¿quiénes son los que hacen uso de la exégesis? Se les conoce como exégetas. Cuando tú escuches exégeta o exégesis, son aquellas personas que hacen como una especie de estudio más técnico, llamémoslo así, de la palabra, pero que es muy importante, sin descuidar el espíritu, sin descuidar la parte espiritual o el sentido espiritual, que es el que veremos más adelante. Un exégeta lo que hace con un texto bíblico es tomar los versículos anteriores y los versículos posteriores al texto que se está estudiando, toma también el contenido global del texto, así como también el objetivo del libro, o en este caso el objetivo del Evangelio. Mira si ese autor ha escrito otros textos anteriores o posteriores o otros textos dentro de la palabra de Dios. También tiene en cuenta el objetivo mismo de la Sagrada Escritura. Además, tiene en cuenta también las raíces etimológicas de la palabra, del griego o del hebreo. Es decir, hace todo un estudio general de diferentes palabras o vocabularios que están dentro del texto bíblico. Eso es lo que hace el exégeta, para poder descubrir de una manera más como histórica qué era lo que estaba sucediendo en ese fragmento de versículos. Vamos a entenderlo ahora en la práctica. Yo los invito a que tomen sus Biblias y busquen Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9. Vamos a leer el texto y vamos a mirar cómo descubrimos muy brevemente, porque siempre digo, ustedes en sus casas podrán hacer mucho más todavía. Vamos a ver solamente algunos rasgos literales que encontramos allí en ese texto. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces, o mejor, a leer. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora de nona. Había allí un hombre tullido desde su nacimiento,
al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, echa a andar». Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este bello texto, mis hermanos, que nos habla de la sanación de un tullido, pues vamos a utilizarlo para poder entender cuál es el sentido literal en el cual está escrito la palabra de Dios. Ahora yo te invito para que releas el texto y saques las palabras que te llaman la atención. Siempre hay una o unas palabras que tocan el corazón de cada uno de nosotros, y son estas las palabras que Dios mismo utiliza para atraernos hacia Él, para Él hacerse como el encontradizo, para, como lo decía el Papa Francisco en el video que veíamos al inicio del programa, dejarnos sorprender por Dios. Así es como Dios nos sorprende, con alguna palabra, con algún texto, con algún pasaje bíblico. Busca esas palabras. Yo me voy a tomar el atrevimiento de sacar solamente unas pocas, porque el texto es bellísimo, es bastante extenso. No lo vamos a analizar todo, solamente algunas, pero lo quise leer básicamente casi todo el texto para poder entender el contexto de la sanación de este tullido. Así que busquemos las palabras y allí vamos a poder entender juntos cuál es el sentido literal de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, ¿estamos listos? Empezamos de una vez. Voy a hacer una explicación muy sencilla, no la voy a hacer muy técnica porque yo no soy profesional en el tema, pero vamos a tratar de entender este texto desde el lente del lenguaje literal, como nos lo explica el Catecismo en el numeral 115, el sentido literal. Una de las cosas que hay que tener presente es que en el capítulo anterior, si vamos al capítulo 2, versículo 42, nos dicen cómo eran las primeras comunidades. De hecho, está haciendo referencia en los capítulos anteriores de todo ese momento tan lindo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, salen a evangelizar los apóstoles, convierten a los primeros judíos, y allí en el versículo 42 del capítulo 2 nos dicen cómo eran las primeras comunidades cristianas, que eran asiduas en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, unas características muy bonitas, pero especialmente eso de hacer asiduo en la oración. De hecho, en el capítulo 2, versículo 46 del libro de los Hechos, allí hay un versículo bien bonito que está haciendo referencia a que acudían diariamente al templo con perseverancia. Eso es bien importante, porque ahora si vas directamente al texto que estábamos leyendo, empezamos diciendo que en cierta ocasión Pedro y Juan subieron al templo. Esa palabra subieron al templo es bien curiosa porque allí vamos a entender por qué fueron al templo. No era simplemente por su condición de judíos, sino que ya hacía parte de esa experiencia de Dios, de esos primeros cristianos que estaban yendo asiduamente a participar de la oración, constantemente de la oración. Y continúa el texto diciendo para la oración de la hora de nona. La hora de nona era parte de la oración que tenían los judíos. Ellos oraban a las 9 de la mañana, que se le conocía como tercia, a la mediodía aproximadamente, que era la hora de sexta, y hacia las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, donde era muy común encontrar mucha gente a esa hora en el templo, en la hora de nona. Hoy en día, y desde hace muchos siglos atrás, la iglesia utiliza esas horas como parte de lo que se conoce como la liturgia de las horas. Así, una pequeña propaganda que hago. Una bella oración en la cual la iglesia busca santificar el tiempo a través de la oración durante diferentes momentos del día. Y tercia, sexta y nona hacen parte de esas horas, de esos momentos de oración. Ya se le conoce como las horas menores. Y están las horas mayores, que son laudes en las primeras horas de la mañana,
vísperas, ya finalizando el día, que es hacia las 6 de la tarde aproximadamente, y las completas, que es hacia las 9 de la noche. Entonces, eso significa la hora de nona. Esa es otra palabra bien interesante. Había allí un hombre tullido desde su nacimiento, otra palabra interesante, desde su nacimiento. Tullido o lisiado, algunos textos lo llaman como lisiado, cojo, en fin, una persona que tenía una limitación, porque si nos ponemos a pensar eso desde su nacimiento, es porque nació ya con esa limitación, ya para él habían imposibles en su vida, cosas inalcanzables. Entonces ya uno se va imaginando en qué condición estaba esta persona, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo. Los llevaban y ponían todos los días, era algo que no era extraño para los judíos. De hecho, los judíos en aquel entonces, las ofrendas que recogían en las sinagogas, una vez a la semana, esas ofrendas las repartían en dinero o en comida para la gente pobre. Lo que pasa es que, pues, como nos lo explica aquí el texto, hay personas que pues iban así como los primeros apóstoles eran asiduos en la oración, habían personas necesitadas también que iban asiduamente o constantemente o diariamente al templo a pedir limosna. Y lo llevaban junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Eso es otra palabra que de pronto tú no conocías o no conocía yo tampoco. La puerta del templo llamada Hermosa es una puerta que tiene ese nombre porque en ese entonces se cree, porque no se tiene mucho conocimiento de esta puerta, si realmente existió, pero es una puerta que parece ser que era forjada o fue forjada en bronce. Las tallas en bronce la forja en bronce fue tan linda, tan bella, que por eso se le dio este nombre, en comparación con las otras puertas del templo, muchas de ellas hechas en plata o en oro, pero que esta, por su labrado, a pesar de que la calidad era diferente, era bella, hermosa, y era la que separaba el atrio de los gentiles, como lo podemos ver allí en el mapa que les estamos mostrando. Daba acceso desde el patio exterior o atrio de los gentiles al primer patio interior o atrio de las mujeres. Bueno, esos son algunas frasecitas que estamos tomando. Continuamos. Al templo, los llevaban a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban allí. Era una persona que realmente era conocida. Si uno se pone así como un poquito en la actitud de investigador y como malicioso en el buen sentido de la palabra del texto, como a buscar imaginarnos la situación, pues realmente era una persona que era conocida porque todos los días iba allí. Todos los días lo ponían allí, ese era su trabajo. Entonces la gente ya lo tenía que conocer. Y eso es bien importante porque la sanación se da en un contexto público. Es decir, que el Señor quería que los apóstoles actuaran en ese ambiente donde todos pudieran ver lo que el Señor era capaz de hacer en una persona con estas limitaciones. El tullido, y aquí viene una serie de verbos bien importantes, versículos 3 en adelante. El tullido, si me pueden seguir allí en sus Biblias, al ver a Pedro y a Juan, ese ver es clave, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él, ese es otro verbo bien importante, fijando en él su mirada. En él la mirada, juntamente con Juan, le dijo, míranos, otra vez mirar, fijar. Él se quedó otra vez con el verbo, él se quedó mirándolos y el otro verbo, fijamente, esperando recibir algo de ellos. Sin embargo, pues, si tú quieres, puedes ir allí, si vemos en el texto, tú puedes ir subrayando lo que significan estos verbos que vamos a explicar a continuación. Es decir, hablábamos que era necesario que el cojo y la gente fijaran en ellos la atención de lo que iba a suceder, ¿no? Que Pedro y Juan, al decir míranos, era para que la gente fijara en ellos su atención y entendieran de dónde era que venía la fuente de la bendición que ellos eran portadores en ese momento, ¿no? El evangelista Lucas utiliza esa palabra fijar en varios momentos de su evangelio. En el evangelio según San Lucas hay muchos pasajes, pero yo me quedé sorprendido de los momentos donde el evangelista Lucas hace referencia a ese verbo, fijar. Voy a nombrar algunos de ellos para que tú, si puedes, los anotes y lo vas a ir viendo ahí en la pantalla.
capítulo 4, versículo 20 del Evangelio según San Lucas, 22:56, 1:10, 3:12, 6:15. No estoy diciendo capítulo o versículo para que hacerlo más rápido. Capítulo 7, versículo 55, 10:4, 13:9, en fin, así sucesivamente. Nos dice, míranos. Eso para hacernos entender, mis hermanos, que muchas veces cuando leemos un texto es bien importante tener en cuenta los verbos, porque los verbos nos van indicando eso, la acción de Dios en las personas, y nos ayudan también a ir entendiendo cómo era el contexto de lo que estaba sucediendo en cada pasaje bíblico. Continuemos. Dice, él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazoreo, echa a andar. Esa palabra nazoreo, si quieres también puedes subrayarla, porque puede uno pensar, bueno, está haciendo referencia a que quizás la Biblia se equivocó, ¿no? A veces la palabra de Dios se puede equivocar, no faltará la persona que puede pensar así. O la traducción está mal hecha, en fin, no, hay textos bíblicos como este, que es la Biblia de Jerusalén, donde yo me estoy referenciando, que nos ayudan a entender o a enriquecernos con el vocabulario. Porque hay otros textos, Biblia para los jóvenes o de Latinoamérica o en fin otras, que utilizan otras traducciones. ¿Qué significa esto de Nazoreo? Nazoreo está haciendo referencia, es como una clave del mesianismo de Jesús. No fue solamente, nuestro Señor no fue solamente de Nazaret, de Galilea, sino que Nazoreo nos está haciendo referencia que es descendiente del Neser, es decir, del tronco de Jesé, que es la familia real de David. En otras palabras, al decir Nazoreo, era recordarle a los judíos de aquel entonces de dónde era descendiente nuestro Señor, del mismo rey David, como recordarles que Él es el rey de los judíos realmente, Salvador, ¿no? Es decir, que prácticamente era como de los primeros querigmas. El querigma es el anuncio, el primer anuncio que se le da a las personas de que Jesucristo es el Salvador. Eso es lo que estaba haciendo con esa sola palabra Nazoreo, recordarle la condición de realeza de nuestro Señor Jesucristo. El texto es bellísimo, podemos seguir sacando varias frasecitas, pero lo que yo quiero que les quede claro es cómo se utiliza el sentido literal para leer la palabra. Es una manera de aprender a conocer más la palabra de Dios, y esto es bien importante, porque nos ayuda a entender en qué manera el Señor te está hablando a cada uno de nosotros, y poder entender cómo era el contexto de la cultura, del momento en el cual se estaba escribiendo este evangelio. Vamos ahora a explicar el sentido espiritual, que es irnos a como aplicar la palabra de Dios al hoy, a lo que a mí me puede servir en el hoy. Vamos, atención, entonces vamos con papel y lápiz y continuemos ahora con el numeral 115, lo que nos habla el sentido espiritual de la Sagrada Escritura. Bueno, muy bien, entonces vamos a explicar ahora el sentido espiritual que nos dice el Catecismo de la Iglesia ahí en el numeral 116 o 117, de cómo es que está escrita la palabra de Dios. Dice el Catecismo que el sentido espiritual significa no solamente ver lo que está, la palabra como tal está escrita, el significado de la definición de la palabra como tal, sino que es ir un poquito más allá, es como descubrir las realidades y los acontecimientos que pueden ser un signo para cada uno de nosotros. Muchas veces cuando tenemos un problema, uno encuentra en la palabra de Dios realmente la respuesta, una luz a lo que necesitamos. Eso son los signos que el Señor nos muestra, como haciéndose el encontradizo a través de su palabra, ¿no? Dejarnos como coquetear por Él, como dejarnos que Él nos hable en el corazón. El Catecismo de la Iglesia dice que el sentido espiritual se divide de 3 maneras. La primera de ellas es el sentido alegórico. ¿Qué significa el sentido alegórico? El sentido alegórico es
descubrir todos los acontecimientos que reconozcan la presencia del Salvador, que reconozcan la presencia o que estén significados en Cristo. Si tú y yo vemos allí el pasaje que hemos estado leyendo, del capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que ese pasaje está dividido en dos partes. En la primera parte vemos una descripción de lo que es este hombre, un hombre que está lisiado de nacimiento, un hombre que está que es limosnero, además de lisiado es limosnero, un hombre que está limitado porque lo tienen que llevar todos los días al templo, del templo a la casa, de la casa al templo, del templo a la casa, de la casa al templo. O sea, el templo es su lugar de trabajo, si podemos decir así. No tenía de otra escapatoria porque dependía de los demás. Entonces era una persona prisionera también. Y además tenía un lenguaje limitado. No tenía un lenguaje, no tenía un lenguaje, no hablo de inglés ni francés ni nada. Su lenguaje era limitado. Cuando hablo de limitado es todo lo que él pensaba era, me da, no me da, me dio mucho, me dio poquito, no me dio nada, me da, no me da, me dio mucho, me dio poquito, no me dio nada. Eso era todo su lenguaje, este hombre. Pero en la mitad del texto encontramos una expresión bellísima, ¿no? Él se queda mirándolo fijamente, esperando recibir algo de ellos, y en el versículo 6 dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo o el Nazareno, echa a andar. A partir de ahí, de nombrar a nuestro Señor Jesucristo, que esa es la parte que yo quiero rescatar, ese es el sentido alegórico. ¿Dónde está Cristo allí? ¿Dónde está la presencia del Señor allí? Allí esa parte, ese versículo creo que marca un corte en el texto, y ya a partir de ahí viene otra cara totalmente diferente, que es la que vamos a ver. El segundo aspecto, el primero es el sentido alegórico, el segundo sentido espiritual que el catecismo nos regala es el sentido moral. El sentido moral son todos aquellos acontecimientos que nos narra la Biblia y que van enfocados hacia un obrar justo. El obrar justo de la persona es como llevarla a que la persona pueda tener claro quién es la persona, cuáles los valores que tiene esa persona, y ayudar a que a través de ellos esa misma persona pueda ayudarle al otro a redescubrir esos valores. Me explico. ¿Qué pasaría si Pedro y Juan llegaran al templo y vieran a este hombre allí en el suelo y pasaran de largo? Hubiera pasado desapercibido. ¿Qué pasaría si Pedro y Juan llegan al templo, lo ven a este hombre, me da una limosna, porque ese era todo ese lenguaje, y Pedro y Juan sacan una moneda y se la dan? No hubiera seguido lisiado, hubiera seguido limosnero, hubiera seguido prisionero de su mismo lugar de trabajo y de su casa, hubiera seguido limitado en su lenguaje, no hubiera pasado nada. Precisamente el obrar justo viene en que estos apóstoles dieron de lo que tenían, no se quedaron con eso, sino que sabían y redescubrieron en este hombre lo que este hombre era. Eso es lo más hermoso del obrar justo, de lo que el sentido moral nos enseña, y es ayudarnos con la presencia de Dios a redescubrir lo que tú y yo somos. Muchas personas andan desanimadas, sin esperanzas, sin sentido de vida. Cuando llega Cristo y los toca y los transforma, su vida, o sea, cambia totalmente 180 grados, y ayudan a cambiar la vida de otros, como lo hicieron Pedro y Juan. O sea, estos apóstoles llevaron a este hombre a dignificarlo, lo respetaron como persona, le devolvieron su dignidad, y este hombre volvió a redescubrir su libertad. Es bellísimo este proceso que lleva este hombre. Ahora, el tercer aspecto, ya habíamos hablado del sentido alegórico, hablamos del sentido moral. Ahora vamos a hablar del tercero y último, que es el sentido anagógico, palabras que uno va aprendiendo, que el catecismo, mire, tantas cosas lindas que el catecismo y la iglesia nos enseña. Todo lo que es un sentido espiritual dentro de esto, sentido alegórico, sentido moral, y ahora el sentido anagógico. ¿Qué significa esa palabra anagógico? La palabra anagógico viene del griego, que significa ser conducido a, o ser llevado hacia. El sentido anagógico, es decir, es todos
todas las realidades, los acontecimientos que están en la Biblia, que nos llevan a recordar, a redescubrir cuál es nuestra patria, cuál es nuestra ciudadanía, que es la Jerusalén celestial. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, creo, y los primeros versículos del 1 al 20, 22, nos hablan de todo lo que es la Jerusalén celestial, la Jerusalén como mesiánica, lo que es estar frente a Dios, lo que nos espera a ti y a mí. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos ni de Colombia, ni de Estados Unidos, ni de Panamá, ni de Italia, ni de ningún lado. Somos ciudadanos del cielo, ponte a pensar eso. Eso es lo que significa el sentido anagógico. Ayudar que cuando tú leas un texto entiendas, con la gracia del Espíritu Santo, dónde el Señor te está diciendo, hey, tú perteneces al cielo, no aquí a esta tierra, esto es pasajero, eres un ciudadano del cielo. ¿Dónde se expresa eso en este texto? Pues bueno, recordábamos que después de la mitad del pasaje, cuando este hombre encuentra a Jesucristo, pues la presencia de Cristo lo transforma de una manera tal que este hombre ya deja de ser lisiado, ya deja de ser limosnero, ya deja de ser prisionero, y fuera de eso termina su lenguaje cambiando. Muchas veces nosotros podemos creer que nosotros somos así. Hay personas que uno conoce que dicen, no, yo voy a la misa, pero la Eucaristía como tal, la hostia, no me representa nada del cuerpo de Cristo, la confesión no significa nada para mí. La otra vez veía un video donde un sacerdote en plena Eucaristía hablaba de la importancia de la vida, en defensa de la vida, en contra del aborto, y personas dentro de la misma misa, dentro de la misma iglesia, se ponían de pie molestas y se paraban y se salían. Muchas veces uno piensa que uno es así, uno ya se forma como con ciertas concepciones de vida, que uno se va volviendo lisiado, uno ya cree que ya las cosas no van a cambiar, que es que siempre voy a tener esa forma de pensar, que es que mi vida va a ser siempre así, y me voy volviendo dependiente de otros, me voy volviendo dependiente del que dirán, de las modas, de las formas de hablar, de muchas maneras. Eso es un limosnero, una persona que está dependiendo de, y se va volviendo también de ser limosnero a ser un prisionero. Eso es un pasito, porque este hombre era prisionero de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El trabajo suyo era pedir limosna en el templo, pero muchas veces nosotros nos volvemos limoneros y prisioneros de muchas cosas que nos esclavizan, y solamente hasta nuestra forma de hablar va cambiando. Y miren lo que hace Jesucristo, miren lo que hace nuestro Señor, lo transforma de una manera tan bella, y ese es el sentido anagógico. Cuando estemos en el cielo, es cuando ya estemos, si Dios nos permite algún día, es poder descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas y encontrarnos con Él cara a cara, que tú puedas sentirlo a Él, verlo a Él, saber que Él es el Señor, que Él es tu amado, que Él es y ha sido siempre todo el centro de tu vida, y tú lo alabas y lo bendices y lo glorificas. Ese es el sentido anagógico, es bellísimo, porque realmente uno se pone a pensar, eso es lo que estamos llamados. Y eso es lo que la iglesia constantemente nos está invitando. El texto, si ustedes miran, al final del texto dice en el versículo 8, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Este hombre descubrió al Señor y no hizo otra cosa que, una vez se encontró con el Señor, empezó a seguirlo. No a seguir a Pedro y a Juan, a seguir al Señor que estaba en ellos, que estaba en Él, que lo estaba descubriendo en Él, viendo que el Señor nos estaba sacando de un imposible, como era ser tullido, ser un lisiado. Y fuera de eso, el texto nos dice lo que es la Jerusalén celestial en el versículo 9. Toda la gente que vio cómo andaba, empezó a alabar a Dios. Es bellísimo, porque eso es lo que es el cielo, estar en constante alabanza con el Señor, estar disfrutando de la presencia de Dios. Con esto, mis hermanos, espero que hayamos podido entender un poquitico brevemente qué es el sentido literal y el sentido espiritual. Veíamos lo que es una exégesis, lo que es el exégeta, veíamos lo que es el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, que todo es parte del sentido espiritual, como está escrita en la palabra de Dios. Y bueno, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Es una gracia que necesitamos tener todos para descubrirlo a Él, que nos podamos dejar conquistar, que Él salga a nuestro encuentro, como lo decía
bien en nuestro querido Papa Francisco en el video del inicio de este programa. Los dejo con esta frase, que es de nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando llegan los imposibles para los hombres, ahí es cuando comienzan los posibles para Dios. Acuérdate de eso. Cuando lleguen los imposibles para ti, ahí es cuando comienzan los posibles para el Señor. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerden, si tienen alguna duda sobre alguna de las cosas que hemos hablado de estos temas, escríbanos, nidodeformacionhmd@gmail.com, ahí lo pueden encontrar al final del programa, o si no, pues también si les gustan los programas se pueden suscribir o invitar a otros a que se vayan suscribiendo, y lo más importante, que nos acompañen con sus oraciones. Y más que gustarles el programa, realmente es que de todo esto que hablamos, alguna cosita se les quede y les sirva para su salvación y nuestra santificación. Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.